Un gusto poder compartir la mesa con los compañeros, con ustedes. Y bueno, siguiendo con la reflexión de la explosión demográfica de la literatura o de la poesía o del ámbito artístico, pues primeramente me gustaría iniciar con una cita, ¿no?, de un poema de Bukowski que alguna vez me impresionó. Se supone que está Dios viendo el mundo, ¿no?, y está haciendo una serie de observaciones en torno a todo lo que ve, y Dios concluye diciendo, pues es que hay muchos poetas, pero hay muy poca poesía, ¿no? Y en esta primera instancia a mí me deja pues un sentido de reflexión muy autocrítico en cuanto a lo que hacemos o solemos hacer o solemos enarbolar o abanderarnos, ¿no?, con esto del asunto que muchas veces nos llegamos a sentir en un Parnaso independiente a la sociedad. Por otro lado, algún articulista decía por ahí que en el último censo nacional de población, no en el anterior, mucha gente había declarado, un porcentaje muy alto había declarado que se dedicaba a escribir, y hacía un poco de humor negro diciendo que pues México es el país de los escritores inéditos, porque todo el mundo escribe, pero pues nadie publica. ¿Y esto a qué viene a cuento? ¿Por qué estas dos premisas iniciales? Bueno, pues porque creo fundamentalmente que la poesía como tal, como expresión artística, pues inicialmente lo debemos reconocer dentro del ámbito de la palabra, ¿no? Lo decía Tonatiuh en algún momento, leyendo o escuchando una canción o en una conversación, hay gente que emite ideas, ¿no?, que generalmente pues uno se queda con ellas, esto es poesía, ¿no? De repente, en ciertas reflexiones de Octavio Paz decía que todo acto de la vida es poético, ¿no?, por naturaleza, y podríamos seguir citando. Yo creo que debemos de partir de una identificación, ¿no? Cuando tú te sientes identificado y cuando ese punto de identificación, como decía igual Tonatiuh, hace una cierta explosión dentro de ti y te provoca cierta emoción de cualquier tipo, pues ahí empiezas a reconocer, ¿no? Ahora, el tema es, y no me quiero desviar porque yo suelo desviarme muchísimo, la explosión demográfica de la poesía, ¿no?, o de los poetas. Por ahí hay una antología de hace algunos años que se llamaba República de Poetas, ¿no?, había toda una enumeración, o de este libro de Gabriel Said, el ómnibus de la poesía mexicana, ¿no?, en fin. Pero realmente en este país, en el momento actual, podríamos hablar de una explosión demográfica de poetas. Muy interesante. Yo opino que sí y que no. Que sí en el sentido de los poetas con los que me identifico, ¿no? Y no en el sentido de que he tenido la oportunidad de leer cualquier cantidad de textos que se anuncian o que se venden como poesía, que dices, ¿qué es esto, no? Ni pies ni cabeza. Últimamente me sorprendía mucho leer algún suplemento cultural de un periódico de gran tiraje a nivel nacional, en donde muy sinceramente yo opino que parecía concurso de ver a quién se le entendía menos, ¿no? Realmente yo no puedo entender que la poesía sea eso y que los poetas sean eso. Muy respetable, ¿no? A lo mejor soy un poeta muy romántico en el sentido de rescatar la figura del solitario, del melancólico, yo qué sé. Entonces, es ambiguo, es decir, yo no podría decir en este momento que haya una explosión demográfica de poetas. ¿Por qué? Porque
Yo considero que la poesía valiosa surge o empieza a cobrar vida a partir de su perdurabilidad, ¿no? Yo realmente no he conocido en los últimos 5 años, por lo menos, o no he leído en algún lado que haya una reedición de un poeta joven, ¿no? Realmente son tirajes de 500, de 1000, de los que sean, y no hay más tirajes, ¿no? Es decir, no hay una permanencia, no hemos podido encontrar una respuesta de parte del lector. Y eso también obedece, yo creo que obedece a un desgaste por parte del lector también, ¿no? Entonces, bueno, pues inicialmente creo que para hablar de un crecimiento demográfico de los poetas en este país, pues debemos partir de el nivel de comunicación que tiene un poeta con el lector, ¿no? Es decir, no estamos fomentando la figura de culto de ningún modo, pero sí creo que no ha habido una presencia sólida en los últimos años dentro de nuestros poetas. A lo mejor podemos encontrar textos que perduran y que nos gustan y que regresamos a ellos, ¿no? Pero yo creo que a nivel general pues, estamos en una especie de crisis. Sí. Porcentualmente, así, al Chile, porcentualmente, ¿crees que la cantidad de gente que se dedica a escribir poesía, no solamente a escribir, como dices, los poetas inéditos, no, los poetas que se dedican a hacer poesía y a buscar que su poesía llegue, porque por ahí está la premisa de decir, un poeta es poeta hasta que lo leen, ¿no? Vamos hablando, partiendo así, en un sentido, suponiendo, de esa premisa, el porcentaje de esos poetas, ¿crees que qué relación tendría con el porcentaje de población que existe? ¿Crees que eso habría una explosión demográfica de poetas en ese porcentaje? No, yo creo que más que una sí, yo creo que una explosión demográfica vemos una especie de extinción, ¿no? En relación a lo que tú dices. Es decir, creo que estamos batallando todo el tiempo y que mientras sigamos batallando, no pasa nada, ¿no?